Ok, entonces estamos empezando esta segunda parte de nuestra primera semana de clases y habíamos terminado hablando del plan de clases y estábamos en una sesión de preguntas y respuestas sobre la materia. Una pregunta que me dicen es qué pasa con las personas que todavía no estén incluidas en el aula digital. Tienen que comunicarse con el profesor Clever porque el profesor Clever tramita eso con las personas del Centro de Estudios en Línea. Aquí no es como M7 que yo los puedo incluir directamente, sino que son las personas del Centro de Estudios en Línea quien los incluye. Así que por favor, los que no estén en el aula virtual, recuérdense que ya no vamos a usar más M7, tienen que comunicarse con el profesor Clever y participárselo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló, los tengo? Sí los tengo, ¿verdad? Sí, profe, estamos aquí. Perfecto. Entonces, ¿no hay más preguntas? Ajá, por el chat, déjenme ver si me pueden hacer preguntas por el chat. ¿Todo claro? Bueno, jóvenes, si está todo claro, por favor, permítanme comenzar con la materia, porque como nos vemos una sola vez por semana, hay que aprovechar muchísimo, muchísimo el tiempo, ¿sí? Entonces, déjenme compartir pantalla y vamos a entrar en materia ya. Me avisan, por favor, cuando ya visualicen la presentación. Listo, profe. Me pasa aquí que tengo esto. Ok, entonces el primer tema es la unidad 1, la economía. Lo que queremos con este tema saber es qué es la economía, para qué sirve la economía, qué hace un economista. Realmente tiene bastantes detalles. Yo me voy a enfocar primero en lo más importante, ¿sí? De hecho, les voy a hablar un poco del flujo circular de la renta de forma adelantada, porque para mí es importante que ustedes entiendan los conceptos de la economía y solamente con leerse el concepto no es suficiente. ¿Okay? Entonces, en principio, esta es la guía con la que van a estudiar. El contenido de la guía son estos aspectos: definición de la economía, objetivo de la economía, principales ramas de la economía, clasificación de los bienes, el sistema capitalista, formación y acumulación de capital y el crecimiento económico, los principios básicos derivados de la elección, el concepto de los principios más importantes, la elección individual, de la elección individual a la elección de toda la sociedad, las preguntas básicas de la sociedad, el modelo de fronteras de posibilidades de producción, y luego los anexos tienen de dónde proviene la palabra economía y un caso de capitalismo del más emblemático, que es el capitalismo en Estados Unidos. ¿Sí? Como les digo, entremos en materia. Dentro de las definiciones de economía, tenemos esta como la más envolvente, que es: la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes grupos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay una especial atención al tema económico? Porque resulta que si hay una palabra que es sinónimo de economía, es la palabra escasez. Nosotros tenemos una serie de necesidades y para satisfacer esas necesidades requerimos de unos bienes. Por ejemplo, si tenemos necesidades de comer, podemos agarrar una fruta de un árbol, podemos tomar agua de un manantial, pero resulta que cuando fuimos creciendo como grupos, los recursos, que son todos aquellos elementos que nos permiten crear otra cosa, eran relativamente escasos con respecto a nuestras necesidades. De hecho, hay unos recursos en líneas generales escasos que son muy importantes. Uno es el tiempo. Yo creo que el recurso más escaso que tenemos, y entonces el tiempo y la finitud que tenemos nosotros como personas, la finitud que tiene un día, nos hace todo el tiempo tener que pensar en qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Todo el tiempo nos hace pensar en elegir, en priorizar. Y justamente de eso se trata la economía.
Por ejemplo, hay un bien que no es económico, sino que es un bien libre. ¿Cuál es ese bien? El aire. El aire es un bien esencial, satisface la necesidad vital del organismo, ¿verdad? Y sin el aire no podemos vivir. Pero hasta ahora el aire no requerimos ningún proceso productivo, ningún procedimiento, sino que simplemente lo podemos nos viene de la naturaleza sin problemas. Quiere decir que hasta ahora el aire es uno de los recursos más abundantes. En la medida que los recursos dejan de ser abundantes, significa que nosotros tenemos que racionalizar su uso. Otro, por ejemplo, elemento que tiene un problema de la escasez es el almacenamiento. Fíjense, una persona puede tener muchísimo dinero y entonces comprar muchísimas cosas. En algún momento tiene que ver qué hace con todas esas cosas, dónde ubica todas esas cosas. Tener esas cosas le genera unos costos de almacenamiento, ¿sí? Entonces tiene que priorizar, tiene que ver de qué cosas se deshace o si las regala o si las vende, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar en esta dinámica de recursos escasos en un ambiente de necesidades casi ilimitadas, ¿ok? Entonces, esa es la esencia de la economía, la escasez de recursos con relación a las necesidades que se requiere de ellos, y entonces eso ha significado que las sociedades tengan que organizarse en ver cómo vamos a producir los bienes y cómo vamos a distribuir los bienes. Es esencial conocer esa parte de la economía. Luego hay unas diferentes ramas o disciplinas de la economía que entonces, en vez de estudiar la economía y el comportamiento en forma general, van a estudiar cosas específicas. En este caso, entonces, tenemos la microeconomía, la macroeconomía, la economía internacional y la economía monetaria. Y lo que hace cada una es estudiar un área específica. En el caso de la microeconomía, se va a encargar del comportamiento de los individuos, es decir, de las familias y de las empresas y de los mercados en los que ellos se relacionan. Porque lo que hemos hecho nosotros como sociedad es crear un proceso productivo. En ese proceso productivo que permite satisfacer necesidades, vamos a tener dos grandes grupos. Un grupo que van a ser las empresas, que son las productoras de esos bienes y servicios. Otro grupo que van a ser los hogares, que van a ser todos los individuos tratando de satisfacer sus necesidades. Y esos dos grupos interactúan en un espacio que llamamos mercado, donde hay un encuentro entre ellos para intercambiar algo por algo. En el mercado de bienes y servicios, esos grupos van a intercambiar bienes y servicios por una mercancía común que se llama el dinero. En el mercado de trabajo se va a intercambiar mano de obra y bienes de capital, porque resulta que estos recursos, ¿verdad?, se llaman factores productivos y son esenciales para poder crear los bienes. Todo eso se encarga la macroeconomía. Luego, la microeconomía. Luego viene la macroeconomía, que entonces tratan de entender las consecuencias globales que tienen esas decisiones individuales de los que han tenido lugar en el terreno de la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía lo que hace es que agrega variables. En vez de ver la producción de una empresa por particular, ver el incentivo que tiene esa empresa para producir, o ver el consumidor particular y ver cuáles son los incentivos que tiene ese productor, ve la economía en su conjunto, ve total de la producción, total del consumo, ¿sí? Todas las variables de manera macroeconómica, pero no se queda allí. Además, se encarga de proponer estrategias para mejorar esos resultados, y es lo que hemos dicho que tiene que ver con la política económica. Luego tenemos la relación de esta economía con otras economías de otros países, y de eso se encarga la economía internacional. Luego tenemos la economía monetaria, que va a generar su estudio básicamente en el dinero, la banca, el capital y la riqueza, es decir, todo lo que está asociado con el tema del dinero. Ojo, la macroeconomía va de alguna manera a tocar toda esta parte de economía internacional y monetaria. Lo vamos a poder observar a través de un flujo que se llama el flujo circular de la renta, pero lo que quiero decir es que la economía internacional y la economía monetaria van a ir más allá, ¿ok? Entonces, fíjense, objeto de la macroeconomía. La economía es considerada una ciencia social
ya que su campo de estudio es el hombre. Es una ciencia social porque se encarga de estudiar comportamiento humano. Decía nuestro economista Alfred Marshall, el estudio del género humano en sus acciones habituales de la vida diaria. Porque resulta que nosotros todo el tiempo somos unos homo sapiens económicos. Somos unas personas que estamos tomando decisiones económicas desde que nos paramos hasta que nos volvemos a dormir. Entonces, fíjense, como ya les había puntualizado, esta ciencia tiene su objeto, su razón de ser en la presencia de necesidades ilimitadas frente a recursos escasos, situación que lleva a los individuos a tener que elegir todo el tiempo sobre unos bienes y servicios, ¿verdad? Es decir, va a ser un proceso de selección en detrimento de otros bienes, va a pasar entonces a incurrir en un costo de oportunidad. Esto lo vamos a entender con más detalle cuando veamos los principios que están detrás del tema de la elección, pero lo que quiere decir esto, jóvenes, es que cada persona tiene su determinada jerarquización de sus necesidades, los bienes que le permiten satisfacer esas necesidades, pero no los puede consumir todos de una vez. Entonces, jerarquiza un primer bien, luego un segundo bien, un tercer bien. Cuando está tomando una decisión, deja de consumir los otros bienes y los economistas hemos entendido que eso genera un costo de oportunidad. Es decir, cuando usted toma una elección, renuncia a las otras y usted tiene que, de manera consciente, tomar en cuenta eso que significa para usted. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando yo decido estudiar Derecho? ¿Qué significa haber dejado de trabajar en ese tiempo? ¿Cuánto me dejé de ganar trabajando? Obviamente, usted toma una decisión porque considera que esa elección que usted hace es la que era más valiosa para usted y que las otras, ese costo de oportunidad de dejar de tener las otras, era mucho menor. ¿Ok? Entonces, les coloco aquí, entonces, ¿en qué se basan los individuos para tomar sus decisiones? ¿Qué lleva a una persona a preferir ir en carro, en el trabajo, estudiar derecho, economía? Es decir, la economía ha estudiado cuáles son los principios que están activados en nosotros para tomar las decisiones que tomamos, ¿ok? En principio, eso significa que hay dos grandes ramas de la economía. Si bien ya hemos visto las disciplinas de las que hablamos, hay dos ramas que son muy importantes, que ya tienen que ver como con la estructura del pensamiento económico. Está la economía positiva y la economía normativa. Dentro de la economía positiva se encarga de describir los hechos y el comportamiento de la economía. La economía vista como, la economía puede ser la economía de una persona, la economía de un grupo, la economía de un país, ¿sí? Es toda esa área que abarca las decisiones que toman las personas en cuanto a la producción y el consumo. En ese aspecto hay una rama de la economía que tiene que ver con lo que es, con cómo se han desarrollado los procesos económicos, cuáles han sido el resultado de las variables económicas. Eso simplemente ha ocurrido y la economía lo que hace es analizar por qué ocurrió eso. En cambio, hay otro aspecto que es la economía normativa y que es el terreno de la economía política y de la política económica, en la cual abarca los juicios de valor y de ética, ¿verdad? Las cuestiones se resuelven mediante decisiones políticas y no por la fuerza de los hechos. Esto es lo que ha permitido generar el pensamiento económico. El pensamiento económico ha pasado por diferentes escuelas, la escuela mercantilista, la escuela marxista, la escuela keynesiana, la escuela clásica, y en todo momento ha habido personas o pensadores que, dependiendo de lo que observaban en su entorno, en el tiempo que vivieron, decidieron qué cosas debían pasar en la economía, qué se debía hacer en determinado momento para obtener un determinado objetivo, ¿sí? Entonces, estos son los dos grandes terrenos de la economía. No sé si tienen alguna pregunta en base a estas dos grandes áreas. Déjenme chequear aquí el chat por si alguien pregunta por el chat. ¿Están bien? ¿Están conmigo? ¿No se me han dormido? Por aquí todo bien. ¿Por aquí todo bien? Fíjense, Aquí estamos. yo les pongo este ejemplo sencillito aquí. Por ejemplo, un ejemplo de economía positiva. Venezuela es un país básicamente monoexportador.
Las exportaciones petroleras representan más del 90% de las exportaciones totales. Bueno, ahorita hay una debacle en el sector petrolero de proporciones hecatómbicas, ¿sí? Es demasiado grande, pero lo que había sido tradicional en Venezuela es que contábamos con un recurso que era el petróleo y que generaba entre el 95 y 97% ya en la última parte de los ingresos de divisas del país, porque era una actividad muy rentable que se vendía en los mercados internacionales y todas las pautas tenían que ver con la dinámica de los mercados internacionales. En cambio, si nosotros estamos pensando en la economía normativa, nos podemos ir a un ejemplo o a un principio que siempre ha sido guía para la política económica en Venezuela, que es sembrar el petróleo. ¿Qué era la consigna de sembrar el petróleo? Aprovechar los ingresos que generaba la actividad petrolera para diversificar la economía, para poder exportar bienes distintos al petróleo. Entonces, esto era lo que debíamos hacer, mientras que esto era un hecho, ¿sí? Espero que con eso les haya quedado un poco más claro, por si acaso, el concepto de economía. Entonces, o de las ramas de la economía. Entonces, continuando con la definición de la economía, yo me voy a quedar finalmente con esta definición de la economía que está aquí, porque esta es la que nos permite abordar definitivamente el tema económico. Y es la siguiente: la economía son procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios para satisfacer necesidades. Esto hace o esto explica toda la organización que nosotros vamos a tener. Esto explica que exista la microeconomía, la macroeconomía, la economía internacional y la economía monetaria. ¿Qué es un proceso productivo? Los procesos productivos los llevan a cabo las empresas. ¿Qué hace una empresa? Una empresa es un agente económico que tiene como función básica combinar factores productivos. ¿Cuáles son estos factores productivos? Capital físico, capital humano y tecnología. Capital humano está referido a la mano de obra y el capital físico está referido a las maquinarias y equipos que nosotros utilizamos, los combinamos con esa mano de obra y permite que se obtengan los bienes, y servicios que se necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, clave lo del proceso productivo y lo de la elaboración de los bienes. Esos bienes se elaboran porque hay unas personas, ¿verdad?, del otro lado, que necesitan adquirir esos bienes para satisfacer las necesidades. Eso hace que la estructura de la economía sea una estructura entre productores y consumidores. Dentro de los productores jóvenes, las empresas, siempre vamos a estar hablando de la organización jurídica, que tiene como misión producir y vender un bien y que persigue como incentivo el obtener una ganancia. En economía todo pasa por incentivos y expectativas. Todas las decisiones de los individuos pueden modificarse dependiendo de los incentivos que aparezcan y todo va a depender de las expectativas que uno tenga de qué va a pasar con la economía en el futuro. Entonces, en ese sentido, repito, tenemos estas organizaciones jurídicas con esta misión de producir y vender bienes y servicios y con el objetivo de obtener ganancias. En el otro lado de la balanza vamos a tener los hogares. Estos hogares es una persona o grupo de personas que comparten un ingreso. Esa es la definición de hogares que vamos a manejar. También se le dice familias. El dueño de la empresa está aquí en los hogares, jóvenes. El administrador de la empresa está aquí. El trabajador de la empresa está aquí. Aquí estamos todas las personas en nuestra calidad de consumidores, ¿ok? Entonces, estos dos grandes grupos tienen interacción en dos grandes mercados. En el mercado de bienes y servicios ocurre lo siguiente: las empresas ofrecen bienes y servicios y los hogares son los que demandan esos bienes y servicios, son los que necesitan esos bienes y servicios. Es decir, la producción de bienes, supóngase el celular, viene a este mercado que está aquí y los hogares compran ese celular. Fíjense que digo compran. Quiere decir que entonces, por un lado va a ocurrir un flujo de bienes y servicios y de forma contraria va a ocurrir un flujo de dinero. La empresa me va a dar a mí un celular, yo le voy a dar a la empresa las unidades monetarias que requirieron comprar ese celular.
De este libre juego de oferta y demanda que está aquí, oferta del lado de las empresas, demanda del lado de los hogares, se va a obtener los precios de los bienes. Y los precios de los bienes, jóvenes, es la señal de oro que permite organizar el mercado. Un precio va a ser una relación que hay entre el dinero y el bien y servicio por el que se intercambia, ¿ok? Eso al final es lo que es un precio. Cuando yo digo un celular cuesta $120, ese es el precio, la relación en dinero que tiene la adquisición de ese bien y servicio, ¿ok? Entonces, esta señal de los precios que está aquí, va a haber precios para todos los bienes y servicios y a nivel macroeconómico va a haber una producción total de la economía, un consumo total de los hogares y un nivel general de precios, ¿ok? Eso ocurre en el mercado de bienes y servicios. Como esto es un proceso productivo y el capital humano forma parte de uno de los recursos que se necesitan para producir bienes y servicios, aquí vamos a tener el mercado de factores y la segunda interrelación importante que hay entre las empresas y los hogares. Los hogares van a ofrecer su mano de obra a las empresas en este mercado y las empresas van a utilizar esa mano de obra para producir bienes y servicios. El contraflujo de esto, ¿qué va a hacer? Estas empresas le van a pagar unos salarios a estos hogares y se va a generar entonces el ingreso de la economía. Esto se llama flujo circular de la renta porque este flujo que ocurre aquí no es más que el flujo de ingreso de la economía y el flujo de la producción de bienes y servicios. El flujo de la producción de bienes y servicios a nivel global se calcula en una variable que se llama Producto Interno Bruto y el flujo de ingresos pues se llama así, ingreso de la economía. Este ingreso de la economía es vital porque este ingreso es el que le permite a los diferentes agentes económicos adquirir los bienes y servicios que se necesitan. ¿Ok? Luego van a haber otros actores. Entonces ya este campo aquí específico es el campo de la microeconomía. ¿Qué pasa en la macroeconomía? Aparte de las variables agregadas de las cuales ya le he hablado, hay otros actores que intervienen en este mercado. Esos actores, ¿quiénes son? Son el sector público, es decir, el gobierno, el sector financiero y el sector externo. No tengo este flujo circular de la renta, lo voy a cambiar por donde están estos sectores, pero entonces el sector público tiene una interrelación, que la vamos a explicar cuando veamos la macroeconomía, con los hogares y con las empresas. Básicamente el sector público redistribuye renta y para ello cobra impuestos y devuelve transferencias a los hogares. El sector externo tiene que ver con todas las transacciones que haga esta economía con el resto del mundo, es decir, exportaciones, importaciones y movimientos de activos financieros y pasivos, y todo eso se estudia en la macroeconomía y de forma especial se estudia en el comercio internacional. Y finalmente, como existe una mercancía que se intercambia por el resto de las mercancías, existe un mercado de dinero, ¿verdad? En el cual está el Banco Central como ese ente que imprime dinero y existe, o emite dinero, mejor dicho, y existen los bancos que también tienen un papel fundamental en todo lo que es con el manejo del dinero. Y bueno, hay una área específica de la economía que se encarga de eso. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos entendiendo eso del sistema productivo? A ver, que hay una pregunta por aquí. ¿Cómo afecta la reducción, por ejemplo, del personal que proporciona a los hogares a las empresas o viceversa? Eso va a afectar la economía, esta producción que está aquí, ¿verdad? Que se genera, va a pasar por ciclos, inevitablemente va a pasar por ciclos, porque hay ciclos de gran expectativa, hay ciclos muy favorables de crecimiento económico, pero después hay etapas de pesimismo, y esta es una de las explicaciones por la cual la economía puede pasar por periodos de crecimiento y después por periodos de recesión. Esas recesiones pueden ser muy agudas, como en el caso de Venezuela, en la medida que se profundizan los desequilibrios macroeconómicos. Venezuela está pasando por su 7º año de recesión y eso ha significado una caída abrupta de la producción de bienes y servicios. Obviamente, si cae abruptamente la producción de bienes y servicios, cae el empleo, es decir, las personas pierden su trabajo
y eso hace que todas las personas que no tengan trabajo no puedan tener un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Precisamente eso es lo que viene en esta parte. El mecanismo de mercado que opera aquí, jóvenes, había dicho yo, son las empresas produciendo, persiguiendo su interés de obtener ganancias, los hogares produciendo su interés con su interés o incentivo de maximizar su utilidad, la utilidad entendida como esa satisfacción que produce el consumir sus bienes y servicios, permite generar estas señales que están aquí. Estas señales de los precios nos van a llevar a responder como sociedad qué va a producir una sociedad, cómo lo va a producir y para quién lo va a producir. ¿Qué va a producir una sociedad? Bueno, una sociedad por el lado de los demandantes va a depender de cuáles sean los gustos y preferencias que tengan las personas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuáles sean las preferencias que tengan las personas y de sus gustos, pues va a estar dispuesta a consumir ese bien específico. Esa es una señal que recibe el productor. El productor produce su bien y tiene allí un elemento muy importante que es la máquina registradora, ¿verdad? Donde entra todo su dinerito, donde entra toda su facturación y que le permite a él saber si el bien que le está produciendo es atractivo o no, y en la medida que el bien que le esté produciendo sea atractivo, él va a ver cómo crecen sus ingresos y cómo crecen sus ganancias. En la medida que el bien no sea atractivo, él va a ver que no se vende ese bien y va a cambiar a otro bien. Entonces, esa dinámica permite establecer qué se produce en una economía en un determinado momento. ¿Cómo se produce? Tiene que ver entonces con cuál es la tecnología y cómo vamos a combinar los factores productivos, y para el empresario va a ser vital producir con la tecnología y con los costos de producción más competitivos. ¿Por qué más competitivos? Porque eso, mientras él tenga menos costos y mayores precios y mayores ingresos, va a obtener mayor ganancia. Es decir, la ganancia de las empresas, ¿cómo se define? Va a ser los ingresos que se generen por la venta del bien. ¿Cómo se componen los ingresos? Los ingresos se componen por el precio del bien multiplicado por la cantidad de bienes que produzca, y eso le va a permitir obtener un ingreso. Ese ingreso que obtiene tiene que restarle los costos de producción, todos esos gastos a los que tuvo que incurrir para poder producir ese bien. Y la diferencia es la ganancia, es lo que a él le va a quedar, es su recompensa, es por lo cual él ha estado trabajando con esto, ¿ok? Finalmente, tenemos la pregunta que ¿para quién? A nosotros nos gusta esa parte poética de pensar que el para quién es para las personas que distribuirlos en la sociedad y distribuirlos equitativamente, pero jóvenes, lo cierto es que tal como está establecida las relaciones de productores y consumidores desde el punto de vista las relaciones de productores y consumidores desde el punto de vista del capitalismo, el para quién es para las personas que tienen las unidades monetarias para obtener esos bienes, ¿sí? Usted puede tener una tremenda necesidad de agua, usted puede tener una tremenda necesidad de unos zapatos, pero si usted no tiene el dinero con que comprarse los zapatos, pues no se puede comprar los zapatos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esa relación clara. Todos los precios. En definitiva, jóvenes, con esto termino para poder responder las preguntas que me han hecho por el chat. En la economía, las señales van a ser las siguientes. El precio de los bienes y servicios es un precio básico y que redunda en los ingresos de las empresas. El precio de la mano de obra y que se llama salario es el precio que permite guiar al productor hasta cuánto producir, porque los costos van a determinar el costo de cada unidad que él va involucrando al proceso productivo. Es lo que le va a decir a él si es más rentable o si es rentable producir esa unidad adicional o no. Tenemos el costo del dinero, que se llama tasa de interés, y tenemos el costo o el precio al que se intercambia una mercancía por otra, perdón, una moneda por otra, que se llama ¿cómo? ¿Quién me dice ese precio? Ese precio al que se intercambia moneda nacional por moneda extranjera. Alguien que me lo diga, por favor, sin miedo. Tasa de cambio.
Tasa de cambio, tipo de cambio, ¿ok? Ese es nuestro dolor de cabeza. Ese es uno de los precios. Por eso le digo, vamos a tener esos grandes indicadores en la economía: precio de los bienes, tasa de interés, tasa de cambio y salario. Todos esos son precios que van guiando las decisiones de los agentes económicos. Leo aquí sus preguntas. Efectivamente, cuando yo hablaba de la redistribución del ingreso del Estado, el Estado lo que hace es que cobra impuestos, hace una imputación sobre la ganancia o sobre el consumo, y el Estado no hace eso para quedarse el dinero y guardarlo en el banco, ¿verdad? El Estado luego hace una transferencia, es decir, le hace erogaciones a los hogares sin que ellos tengan que hacerle ninguna contraprestación de dinero o nada. Dentro de esas erogaciones está la seguridad social, ¿sí? Están todas las transferencias, por ejemplo, en el caso de Venezuela, las misiones, están las pensiones, todo eso son erogaciones. También está jóvenes, todo lo que en la dinámica del Estado, el Estado tiene que proveer unos bienes y servicios públicos, básicamente salud, educación y seguridad, y para eso pues entonces tiene que contratar mano de obra, tiene que comprar insumos, y todo eso forma parte del gasto del gobierno y de las transferencias que, o sea, eso no son transferencias directas porque eso no lo hace directamente los hogares, eso se contabiliza como gasto del gobierno, ¿ok? Otra preguntita que está por aquí. Cuando ocurre una variante positiva o negativa, por ejemplo, en el ingreso de la economía, ¿está todo relacionado? Sí, jóvenes, en economía todo está relacionado. Cuando usted tiene cuando la actividad económica le va bien, usted va a percibir que su dinero le rinde más, que usted puede comprar esos bienes y servicios, que usted busca un empleo y lo consigue, ¿sí? Toda la dinámica se centra en lo que es la producción de bienes y servicios, y el ingreso está totalmente atado a lo que usted como economía pueda generar de ingreso. Mientras más ingreso, mayor posibilidad de satisfacer necesidades, mayor calidad de vida. Mientras menos ingreso, menor posibilidades de satisfacer necesidades, menor calidad de vida. En ese sentido, somos muy distintos a las finanzas personales, ¿verdad? Todos nosotros, en principio, dependemos de nuestra capacidad de ingreso para satisfacer nuestras necesidades. Me quedan 4 minutos, jóvenes, entonces quisiera puntualizar en estos 4 minutos el entender bien entonces qué son los bienes y sobre todo cuáles son las diferentes clasificaciones que tenemos. Entonces, los bienes son medios para satisfacer necesidades humanas de cosas materiales. Siempre que hablemos de un bien, estamos hablando de ese medio que nos permite satisfacer necesidades. Siempre que hablemos de factores productivos, de recursos, estamos hablando de aquello que necesitamos para producir algo, ¿ok? Entonces, los bienes los podemos clasificar según su carácter, su naturaleza o según su función. Según su carácter, vamos a tener bienes libres y bienes económicos. Casi ningún bien es libre. Básicamente tienen que ser bienes que sean ilimitados en cantidad o muy abundantes y que no sean propiedad de nadie. Por eso que el ejemplo que tenemos es el aire. Yo creo que ya yo no incluiría ni siquiera el agua, porque el agua ya está como concentrándose en diferentes zonas, pero pudiera todavía ser un recurso libre, ¿no? Luego los económicos son casi todos los bienes. ¿Por qué? Porque son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay sobre ellos. ¿Okay? Pues básicamente lo que significa un bien económico. Luego tenemos los bienes de capital o de consumo. ¿Cuáles son los bienes de consumo? Son los que se destinan directamente a satisfacer las necesidades humanas. Estos se clasifican en duraderos y no duraderos. Los duraderos, pues los que te permiten un uso prolongado. Son los bienes que suelen sobrevivir a más de un año, ¿sí? Celulares, ¿cómo se llama? Artefactos electrodomésticos, ese tipo de cosas. No duraderos son esos bienes que se ven afectados directamente por el transcurso del tiempo. Alguien diría, bueno, un celular se ve afectado por el transcurso del tiempo, pero mucho menos que, por ejemplo, los alimentos, el calzado, el vestido, ¿sí? Estos se ven mucho más afectados por el paso del tiempo.
Y finalmente, una clasificación que va a ser muy importante desde el punto de vista de la producción es que tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios no son otra cosa que los insumos. Y entonces estos bienes intermedios lo que ocurre es que deben sufrir nuevas transformaciones antes de poder ser utilizados para el consumo o para el capital. O sea, son insumos que se requieren, básicamente las empresas, para crear o bienes de capital, siempre entendido los bienes de capital como maquinarias y equipos, o bienes y servicios, es decir, todos los bienes que van a permitir satisfacer las necesidades de los hogares. Y finalmente los bienes finales, que son los bienes de consumo y de capital, que ya han sufrido todas las transformaciones necesarias para su uso. Ya están listos para el consumo, ¿ok? O para el consumo por la inversión. Obviamente, por ejemplo, una maquinaria, una fotocopiadora que ya esté lista es un bien de capital final. En cambio, la tarjeta que permite trabajar a la máquina de reproducción de copias es un insumo, ¿ok? Entonces, es importante que siempre tengamos claros esos conceptos. Me queda un minuto. Obviamente vamos a hacer un encuentro porque apenas son las 9 de la mañana. No se preocupen, yo voy a estar pendiente de que la clase no pase de las 9:40 para que se puedan preparar para la otra clase, porque tienen la otra clase, ¿verdad? ¿Aló? Tienen otra clase, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pero nos conectamos una vez más, un ratico más, como repito, 9:30, 9:35, para que aprovechemos el tiempo, ¿sí? Espero que les esté pareciendo interesante el primer abordaje de la economía. Y entonces, nada, nos vemos otra vez en un ratico. Vale, profe. Chévere, profe.